Pero abra Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 8 y después Santiago capítulo 7 y versículo 4, versículos 7 y 8. Pero en esta mañana Dios nos va a hablar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Bueno, muy bien. Santiago capítulo 1, versículo 8, si ya lo tienen, y póngase de pie para que lo leamos todos juntos en esta mañana. Vamos a leerlo. Ya lo tienen aquí. Póngase de pie para que lo leamos todos juntos en esta mañana. Todos juntos lo leemos en esta mañana. Y la palabra del Señor dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una vez más, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, por favor. Y después nos brincamos al 10. ¿Ya lo tienen ahí? Si lo tienen en pantalla, póngamelo por favor. Dice, todos juntos, amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todos juntos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La última vez. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, bendice esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable en nuestras vidas en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano, en esta mañana. Vamos a ir rápidamente. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios, alabándole. Sentir su presencia, eso no se cambia por nada ni se valora. Y realmente no se puede comparar con algo, por así decirlo. Pero también Dios nos tiene que hablar a nuestras vidas, porque estamos en un momento dado en el que nosotros como congregación tenemos que ir a compartir este mensaje de la palabra de Dios, porque no solamente lo necesita usted, lo necesita mucha gente. Hoy es un tiempo en que los hijos de Dios estén brillando. A ver otra vez. Hoy es el tiempo en que los hijos de Dios estén brillando, ¿sí? Pero para brillar tenemos que saber cómo brillar. ¿Estamos aquí en esta mañana? ¿Sí? Y una de las cosas que a Dios le agrada, para que usted lo pueda entender en esta mañana, que Dios es lo que más busca, es una persona humilde. Y no me refiero a una condición humilde de pobreza, sino me refiero a una actitud humilde. Es lo que Dios está buscando en este tiempo. Y el propósito por lo que Dios está buscando a personas humildes es para levantarlos, para que Él los exalte. A ver, ¿me estoy explicando bien? Dios exalta a personas, Dios las pone en lugares de privilegios, pero tenemos que tener la actitud humilde, ¿sí? Ahora, muchos hombres de Dios caminaron con el poder del Espíritu Santo, pero no todos fueron humildes. Llegaron momentos en los que Dios, una de las cosas que Dios quiere es que Él, lo que Dios te tiene para tu vida, la palabra profética que Dios tiene para tu vida, Él la quiere cumplir. Ahora, sin embargo, muchas veces no llega a tener cumplimiento a la palabra de Dios, pero no es culpa de Dios. Una de las cosas que más muchas veces le ha estorbado a Dios es la actitud que hay en el corazón de una persona. Por eso estos textos que acabamos de leer es: el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus ¿qué? ¿Es inconstante en qué? En todos sus caminos. Y hubieron personajes en la Biblia que cuando Dios los llevaba a un buen propósito y que Dios les había dado, por ejemplo, una palabra profética, de repente como que no llegó a cumplirse del todo lo que Dios había tenido en su vida. Vimos el caso de hace 8 días de Sansón. Sansón era una persona que podía haberse escrito su historia de una forma muy diferente si él hubiese obedecido lo que Dios tenía para su vida. ¿Y qué pasa? Cuando una persona se mueve de la asignación que Dios le da, por eso muchas veces Dios no puede decir, es que mira, yo tengo esto para tu vida, pero no importa cómo estés,
si tú te quieres ir a donde tú quieras, está bien, pero si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, eso le va a estorbar a Dios para cumplir su propósito en tu vida. Ahora, pastor, pero si entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios se busca otro. Y es el caso de Elías. El caso de Elías es que Elías era una persona que tenía el poder del Espíritu Santo de Dios. Hablaba, profetizaba, hacía descender fuego del cielo, ¿no es cierto? Y por lo menos Elías hace descender fuego del cielo por lo menos 3 veces. Una cuando lo van a buscar, que lo quieren llevar preso, porque Acaz, el rey de Israel, lo está buscando, y cuando le encuentran 50 soldados, dice que fuego del cielo caiga y que los consuma. ¿Y qué pasó? Los consumió. Y después llegó otro grupo, que fuego del cielo caiga del cielo. ¿Qué pasó? Los consumió. Después llegó Abdías, un general, y dijo, oye, yo soy siervo de Dios también. Y entonces se calma la ira de Elías. Pero llega el momento en que Elías, todo va bien, todo marcha muy bien, y parece que Elías va a cumplir uno de los ministerios más por así decirlo, fructíferos en sus tiempos. Y cuando de repente Elías hace descender fuego del cielo, mata a 900 hombres que adoraban ídolos falsos, y este hombre se regresa a Israel, escucha la amenaza de Jezabel y entonces lo hace huir. Va y se esconde en una cueva. El hombre que en un momento dado pareciera como que él podía tener control de sus emociones, lo hace temblar una mujer. Y entonces Dios le hace una pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Sí? Esa pregunta de verdad muchas veces tenemos que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, no, es que yo vine porque tuve un celo. Y le dice, ¿cuál celo? Si el celo era que en un momento dado te quedaras y tú le dieras muerte, ¿a quién? A Jezabel. Pero no sucede así. ¿Qué sucede? Entonces Dios le dice, mira, ahora vas a tener que hacer esto. Vas y me vas a ungir a 3 personas. Porque ellos van a terminar la tarea que tú solito la pudiste haber hecho. Ahora 3 tenían que hacerlo, lo que tú pudiste haberlo hecho. ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana? ¿Sí? Ahora, qué importante es que entendamos que si yo me muevo y no es de acuerdo a la voluntad de Dios, lo puedo perder. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Por eso es que hoy tenemos que entender que en este mes de febrero, ¿sí? No crea que es el mes del amor y de la amistad, porque ya iba, pastor. No, es el mes de entender qué es la verdadera humildad. ¿Sí? Y no es para que usted se ponga romántico y ya esté buscando el oso más grande que se esté imaginando. Porque hay gente que le gustan los osos gigantes. ¿A poco no? ¿Verdad? Y no importa si cuesta en estos tiempos 5,000 pesos, cuando realmente a veces su valor es de 300 pesos. ¿Estamos aquí en esta mañana? Sí. Yo quiero que usted entienda esto: el mes de la humildad. Dígale a alguien, el mes de la humildad. ¿Ok? Ahora vamos a ver en esta mañana, porque Santiago refleja lo que en un momento dado el Señor tiene para la vida de un creyente. Ahora, otra de las cosas que es muy importante entender durante este mes es por qué Dios cambia personas. Y Dios cambia personas porque Dios tiene un propósito muy grande de cambiar otras vidas. De que tú seas la persona, que tú le digas a una persona, yo conozco un Dios que todo lo puede. Y quiero que conozcas a ese Dios. ¿Estamos aquí? Santiago capítulo 1, por favor. Amén. Ahora, quiero leerlos esta mañana los primeros 11 versículos para que entendamos acerca de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y también la introducción se vale. ¿A quién no le gusta leer las introducciones de los libros? Todos nos vamos luego al capítulo 1. Árale. ¿Verdad? Pero mire, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Santiago? ¿Saludando a quiénes? ¿Cómo se encuentra ahora el pueblo de Israel? Disperso. Ya había una persecución. Ya
Saulo ya había incluso amenazado a la iglesia que las iba a estar persiguiendo, pero no paró todo ahí. El pueblo de Dios empezó a ser perseguido, ¿sí? Y el pueblo de Dios empezó a buscar lugares donde refugiarse. De ahí que se van a buscarlos a esos lugares y nacen varias, primero comunidades. No nace luego así la iglesia como tal. La iglesia tiene ya el fundamento en Mateo, cuando el Señor le dice a Pedro: ¿quién dice la gente que soy? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando después viene el día del Pentecostés, había un lugar que se llamaba el aposento alto. Y en ese lugar, sí, 40 días estuvieron viendo todavía lo que Jesús hizo después de que resucita. Y entonces les empieza a seguir hablando del reino de Dios. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Y en ese lugar se reúnen 120 creyentes de Jesús. Recuerda que dejaron de creer mucha gente. ¿Por qué? Porque lo habían crucificado, ¿sí? Y habían pensado que él había quedado ahí. Pero 120 personas habían sido los primeros testigos de la resurrección. ¿De quién? De Cristo. Pero después de eso dice la palabra del Señor que se les aparece a 500 más. Entonces, ¿ya cuántos se convierten? 620 testigos de la resurrección. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, ¿sí? Después en el capítulo 2 viene una predicación súper poderosa. ¿De quién? De Pedro, que les predica a 5,000 personas, y 5,000 personas se convierten ¿a qué? A la enseñanza de los primeros discípulos. Todavía no le decían cristianos, ¿sí? Eran las enseñanzas y le empezaron a poner un nombre: los del camino. ¿Cómo les decían? Los del camino. Después se les vuelve a predicar a 3,000 personas y viene otra conversión. Después viene un momento dado que el Espíritu Santo empieza a estar obrando, ¿sí? Y en el capítulo 3, ¿sí? Llega Pedro y Juan a la hora de la oración. Diga conmigo: la hora de la oración. ¿Sabe qué es muy importante entender eso y por qué se lo estoy diciendo todo esto? Porque esta carta de Santiago le está hablando a la gente que se fue con una enseñanza. Sí, gente que está ya disperso por otros lados, pero tienen una enseñanza. Y esta gente sabía que era necesario orar. Diga conmigo: es necesario orar. Una vez más, es necesario orar. ¿Cada cuándo oramos? ¿Cada qué tiempo le estamos dando a nuestro devocional oración? ¿Sí? ¿Será importante? Claro. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían a el templo, a la puerta de la Hermosa. No, el templo se llamaba La Hermosa, la puerta se llamaba La Hermosa. No sé cómo haya estado, ¿verdad? Pero a lo mejor yo digo: también la de nosotros está hermosa si la lavamos. ¿Sí? ¿Me está entendiendo en esta mañana? Pero en ese momento había un hombre que desde el nacimiento había estado ¿cómo? ¿No lo saben? Perdónalo, Señor. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. ¿Ya lo tienen ahí? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. A usted le voy a preguntar a alguien que la encuentre distraído cuál es la hora novena. Dice: la de la oración. Ahora, ¿tiene que ser a fuerza de la hora novena? No. O sea, ellos en un momento dado ya habían terminado sus labores, todo eso, y tenían un tiempo que le llamaban la hora de la oración. ¿Ok? Dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban. ¿En dónde? Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen ¿qué cosa? Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Diga conmigo: esperaban recibir. Otra vez, esperaban recibir. ¿Sabe cuántas personas hay allá afuera que esperan recibir de nosotros algo? Es en serio, todos los días. Los hijos de Dios tienen para dar. Los hijos de Dios, para eso el Señor los está llamando, ¿sí? Para llevarlos afuera a llevar su mensaje de amor, de paz, ¿sí? Y un mensaje que cambia y transforma la vida de la gente.
Y estos hombres, ese hombre que estaba cojo de nacimiento, esperaba recibir de ellos ¿qué? Algo. Pero Pedro y Juan le dicen, míranos. Y dice la palabra del Señor, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabe cuántas se han hecho malos mensajes con esto de que Pedro y Juan eran muy pobres, que no tenían dinero? Eso es una mentira. En ese momento no llevaban eso. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, dicen, voy a ir a tal lado? No me llevo el dinero, ¿para qué? ¿Sí me explico? Y dice, versículo 7, y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los ¿qué? Tobillos. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. A Dios. Ahora, nosotros como iglesia hemos tenido una palabra profética, es una iglesia de sanidad, de milagros. Pero tenemos que empezar a ejercerlo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios va a empezar a tratar con nosotros? Y este mes va a ser un mes de mucha bendición también. Diga conmigo, la humildad. Estos hombres pudieron haberse empezado a creer como los que los sanaron. Pero ellos decían, lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Una persona humilde sabe dar. Lo que tiene, lo da, lo comparte. ¿Sigue aquí mi hermano? Santiago capítulo 1, versículo 2, ahora sí. Santiago 1. Ahí está. Dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. ¿En qué? En diversas pruebas. ¿Qué es lo que causa una prueba? A ver, vamos a ser sinceros. ¿Nos causa gozo? O sea, qué bueno, Dios, de verdad, no, hombre, yo sé que tú me amas, Señor. Pero este cuate, de verdad, yo sé que no lo comprendo, no lo tolero, pero yo estoy contento, Señor. Yo estoy feliz. Tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas, ¿qué dice? Pruebas, ¿ok? ¿Y qué dice después? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, diga conmigo, perfectos y cabales. ¿Qué es lo que quiere formar Dios con las pruebas? A una persona, diga conmigo, perfecta y cabal. A ver, ¿qué es lo que va a ser la prueba en tu vida? ¿Qué es lo que va a ser la prueba en ti? Una persona perfecta y una persona ¿qué? Cabal. Entonces de aquí en adelante, Señor, quítame esta prueba. Déjela que la prueba la haga perfecta y la haga ¿qué? Cabal. ¿Ya lo habíamos visto de esa forma? Si no lo había visto, hoy lo vio. Amén. Sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué dice? Porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte y a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué es lo que nosotros hace que recibamos del Señor la sabiduría? La fe. La fe, mire, es algo que nosotros todos los días tenemos que aprenderla a vivir. Todos los días usted lo primero que abre sus ojos, al abrirlos, es porque en la noche anterior tuvo fe de que hoy iba a despertar.
Hay una fe que es muy natural, ¿sí? Usted sabe muy bien que no está diciéndole la mano, empiézate a mover, no. En automático su mano de repente se hace, sí, se quita algo. ¿No es cierto? Esa fe natural que vive dentro de nosotros no es la fe que hace que usted tenga sabiduría, ¿sí? Ahora yo quiero decirle algo. En este tiempo es un tiempo que en las redes sociales se aplaude mucho la idiotez. Entre más idiota sea una persona, más like le dan. Entre más estupideces diga un tonto, más lo siguen. Entre más tarado sea el que canta, más sus discos le compran. Esto fue porque hemos perdido el sentido de lo que Dios tiene con su verdadera sabiduría. La sabiduría viene de parte de Dios, pero hay un principio, hay una forma como Dios la da. Proverbios capítulo 1. A ver si es cierto que lo que acabo de decir suena muy ofensivo, porque hasta muchas veces dicen, no, es que está. Proverbios capítulo 1. ¿Ya lo tienen ahí? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y enseñanza, eso significa doctrina. Para entender sabiduría y lo que se enseña, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Para qué va a servir la sabiduría? Para todo lo que está describiendo aquí. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. ¿Y a los jóvenes? ¿Y a quiénes? A los jóvenes, ¿qué dice? Inteligencia y cordura, no gordura, cordura. Oirá el sabio y aumentará ¿su qué? El saber. Y el entendido adquirirá ¿qué cosa? Consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Bueno, yo quiero decirle algo, miren, ¿cuántas veces usted no entendió a la primera algo que le quisieron enseñar? Y después otra vez lo escuchó y más o menos le entendió. Y después dice, ay, no me había dado cuenta. Aquí está escondido. Porque hay cosas tan profundas que solamente la sabiduría las revela. Pero uno tiene que buscar, mis hermanos. Estamos viendo la película Oppenheimer y de verdad eso es algo que revela muchas cosas. Ahora, fíjese lo que yo quiero decirle algo. Él era judío, huyendo de Alemania y buscando en un momento dado cómo transmitirle a sus compañeros, a sus conocidos, lo que él tiene. Y cuando se los empieza a platicar por primera vez, Albert Einstein dijo que estaba mal. Albert Einstein dijo que lo que él pensaba no tenía ni lógica. Y después cuando se los empiezan a transmitir a otros, ¿sí? La primera que se lo transmite de repente dice, a ver, explícamelo. Y él dice, mira, este mueble de madera, dice, está formado de unas moléculas, dice, pero tan comprimidas que no se pueden separar. Pero si en un momento dado nosotros quisiéramos separarlo, lo podemos hacer. Y eso es lo que hace la física cuántica. La mecánica cuántica hace ese tipo de cosas. Pero nosotros vemos que en un momento dado sí está ahí. Ahora yo le hago una pregunta, ¿usted ve esto? ¿Sí existe o no existe? Claro, ¿por qué? Porque alguien en algún momento dado, fíjese nada más hasta dónde Dios puede traer esto. Dice, y dijo Dios,
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca la tierra. Y dijo Dios, ahora yo le hago una pregunta, ¿de verdad con eso puede existir? Un día llega un hombre que le dice a Jesús, mi siervo está muy grave en mi casa. Y el Señor le dice, vamos, yo le voy a sanar. Le dijo, no, Señor, tan solo di tu palabra y mi siervo sanará. Asombró a Jesús lo que este hombre conocía, que ni los mismos del pueblo de Israel lo conocían. El poder de lo que viaja, ¿qué? La voz, y se vuelve algo que existe. Porque cuando llega este hombre, este centurión, dice la palabra del Señor, que salieron a recibirlo y le dijeron, tu siervo está sano. Y él dijo, ¿cómo a qué hora sanó? ¿Cómo a qué hora sanó? Y le dan la hora y dijo, es la misma hora en la que Jesús me dijo, tu siervo está sano. No sé si lo está entendiendo en esta mañana. Pero cuando nosotros queremos entender esto, mis hermanos, si usted escucha a Bad Bunny, no le va a venir sabiduría de Dios. De verdad, mi hermano. Mis hermanas, si ustedes son amantes de las telenovelas, Dios nunca les va a hablar ahí. Yo veía Calimán. Cada 8 días yo me compraba mi revista de Calimán. Había un personaje junto a Calimán todo el tiempo, mi pequeño Solín. Y siempre estaba preguntándole, ¿verdad? Y él tenía una frase, el que domina la mente, lo domina todo. Y a veces nosotros tenemos así algo que en un momento dado, no, ¿quién va? Me acuerdo en una de las series, Calimán sale con un balazo en la cabeza, y no se muere. Y lo van a operar. Pero le dicen, no, tenemos que dormir. Y dice, no, yo domino la mente. Y al hombre lo operan ahí. No, hombre, usted no es como ahora. Teníamos nada más, pasaba de una caricatura a otra y tenía en una revista 6 caricaturas. Pero uno ya tenía tanta imaginación en ese tiempo que estaba uno viendo hasta las manos de los médicos operando al Calimán. Y le sacan la esquirla de la bala y sana Calimán. No sé si me estoy dando a entender en esta tarde, pero hay cosas que Dios te las quiere revelar especialmente a ti. Pero tú tienes que entender esto, mis hermanos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Pídasela a quién? Ese es el detalle. ¿Cuál? Que se lo piden a otra cosa que no es Dios. Estás buscando la sabiduría en algo que no es Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Ahí empieza todo, mi hermano. ¿Por qué tenemos que estar trabajando 6 días y uno se lo tenemos que dar a Dios? ¿Qué? O sea, Dios no entiende. Sí, Dios te entiende y Dios comprende. Pero Él dice, 6 días trabajarás y uno será para el Señor tu Dios, porque me honrarás. Cuando usted viene con una forma de estar queriendo agradar a Dios, se suelta una atmósfera. Y mire, yo he sabido que en tiempos de adoración gente ha sanado. Sana a la gente. Yo venía con tanta angustia y salgo de una forma diferente. Traía un dolor de esto, de aquello, pero terminó la adoración y me siento diferente. Porque sabe de dónde viene esa fuente. La fuente de la sabiduría viene solamente de ¿quién? De Dios. El que crea estar falto de sabiduría, pídasela. ¿A quién? A Dios, el cual da más abundantemente
de lo que se pide o se entiende. Amén. Rápidamente vamos a terminar. Proverbios 1 dice, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué dice? Y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu ¿qué? A tu cuello. Ok. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Los de allá atrás? Ok, pero ¿cómo empieza el temor a Jehová? Oye, hijo mío. ¿Qué dice? La instrucción de tu padre. Y no desprecies. Si tu mamá no fue a la escuela, eso no cuenta. Eso tiene valor, porque te va a dar dirección tu mamá. Ah, no, es que yo sí fui a la universidad, ella ni carrera tuvo. Y no desprecies la dirección de quién. Ahí empieza todo. No, es que yo sí tengo temor de Dios. ¿Y obedeces a tu padre? ¿Obedeces a tu madre? No, no se lo merecen. Entonces no tienes temor de Dios. El temor de Dios está marcado y está definido cómo se hace. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Ahí está claro, mi hermano. Hijos que se burlan de su mamá porque no habla igual bien el castellano, o de su papá. Hijos que menosprecian a los padres porque no tienen la carrera. Hijos que tienen padres que son albañiles, hombres grandes, a veces hasta mejor que ingenieros son. Dije, es que ¿cómo le va a checar si tiene al revés el plano? Póngalo bien, dije. De hoy en adelante, si tú quieres entender el principio de la sabiduría, cuando tú veas a tu papá o a tu mamá, hónralos, ámalos, dales un buen beso. Ya. Ese es en serio. Lo primero que hacemos mi papá y yo cuando nos encontramos es darnos un buen abrazo. De verdad. Cada que yo puedo le doy un beso a mi mamá. Me queda ya chiquita mi mamá. Anita. Pero yo le doy un beso a mi mamá. Hónrelos. Así empieza el principio de la sabiduría. Y si en estos tiempos te has peleado con ellos, vas y te reconcilias hoy. Porque tú vas a querer hacer las cosas correctamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Santiago capítulo 1. Eso se lo dejo de tarea para que lo termine. Santiago capítulo 1. ¿Lo tienen todos ahí? Ahora, vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 12, por favor. No es cierto, ya me brinqué mucho. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus ¿qué? Sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra vez, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? ¿Que soporta qué cosa? La tentación. ¿Ok? Bueno, muy bien. Para los que no llegaron a las 10:30, ya tienen falta. Hoy vimos los dones del Espíritu Santo, identificarlos. Y yo quiero decirle algo. Piensa en un momento cuántos dones tiene del Espíritu Santo. Uno quizás, pero por lo menos todos tenemos un don del Espíritu Santo. Todos. Hoy analizamos que se encuentran en 3 pasajes de la Escritura diferentes: Romanos, 1 Corintios y Efesios. Ahí están los dones del Espíritu Santo, para que los lea. Si tiene una semana para leer Romanos, tiene una semana para leer 1 Corintios y Efesios. ¿Estamos aquí? Ok, póngame atención en esto, mi hermano. Sí. Pero una de las cosas que vimos que Dios nos da, sus dones, su poder, es la única fuente, es el poder del Espíritu Santo. No existe otra fuente, no viene de otro lado. Solamente el Espíritu Santo es el que da los dones. ¿Quién da los dones? ¿Quién da los dones? Pero una de las cosas que vimos para qué los da es para resistir todo tipo de tentación. Qué interesante es esto. Porque si yo tengo un don del Espíritu Santo y lo empiezo a usar, entonces el Señor me va habilitando. ¿Se acuerda que hemos estado viendo lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace primero? ¿Qué hace? Hace una conversión. Convierte a la gente de el pecado a una vida nueva. Lo segundo, hace una regeneración. ¿Sí? El Espíritu Santo viene cambiando nuestros malos ¿qué? Hábitos. ¿Ok? Tercero, te habilita con poder. ¿Sí? Pero ¿sabe cuál es el problema muchas veces? Que cuando una persona apenas si empieza a usar el poder, se sienten que el piso no los merece. Es en serio, mis hermanos. Hay una secta en África que el cuate termina de predicar y le dice a todos: ahora tírense aquí, porque el piso no me merece. No es broma, búsquelo. Y ahí está la bola de mensos tirándose en el piso para que pase el chaparro ese prieto. Por falta de conocimiento, mis hermanos. Por falta de no leer la palabra del Señor. Y pasa encima de ellos, pasa encima de ellos. Yo puedo tener un don de sanidad, pero también otros. Puedo tener el don de discernimiento de espíritus, pero también otros. Y Dios nos va capacitando a todos. Y eso es algo que el Señor lo da y habilita a la gente. Por eso cuando Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero esa persona es porque todos los días está buscando la llenura. ¿De quién? A ver, otra vez, póngame atención aquí. Cuando una persona puede decir soporta la tentación, es porque no tiene lugar para el pecado en su vida. Tiene llenura del Espíritu Santo. Cuando alguien cae en pecado es porque dejó un hueco en su vida y algo lo tiene que llenar. Pero cuando una persona deja que el Espíritu Santo llene su vida, ¿sí? Así nada más tengas un don o dos dones, con eso el Señor te llena. Y Dios te puede dar que a lo mejor desempeñes otros, pero no son tuyos. Nada más se habilitan en ese momento. ¿Sí estamos entendiendo esto, mis hermanos?
Pero dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando venga, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya, resistido la prueba, o venga la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué dice? Concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es? ¿Atraído y qué? ¿Es atraído y qué? Pastor, es que Dios sabe que me gusta tomar. Sí, Dios lo sabe. Pero si tú no te alejas de esas malas amistades, vas a seguir tomando. No, es que ganó X equipo. Pero no es motivo para que te compres una cerveza. ¿O sí? Agarra agua. También puedes celebrar con agua. Dile que le pongan limón y... No, es que tiene que tener sabor de cebada, pastor. El refresco de cebada. ¿Quién dice? Ahora, ¿por qué caemos en pecado? Porque nos dejamos seducir. Nos dejamos seducir. El pecado es atractivo, mis hermanos. Si el pecado fuera feo, ¿quién le haría caso? ¿Quién le haría caso? Nadie. Cada uno es seducido, es primero atraído y después seducido. ¿Sí? Pero díjese algo, por su propia ¿qué? Concupiscencia. ¿Sabe qué significa la palabra concupiscencia? Se lo dejo de tarea. Es algo que no has podido todavía entregarle al Señor. Es algo con el que sigues batallando. Pastor, es que en serio, mire, yo no sé, pero me aparece la pornografía. No, es que cierra páginas. Es que elimina cookies. Es que quita de ahí todo ese tipo de porquería. Pastor, me atraen las mujeres. A todos los hombres les atraen las mujeres, mis hermanos. Por eso estoy diciendo a todos los hombres. Pero cuando tú te dejas seducir por eso, puede tocar el adulterio, mis hermanos. Pero cuando tú te alejas y no permites que eso te seduzca, tienes que seguir con esa vida. ¿Sí me estoy dando a entender en esta tarde, mis hermanos? Pero para eso se necesita la sabiduría de Dios. Con sabiduría también se vence el pecado. Ay, pastores, que no sé, de repente la amiga de hace 20 años apareció de repente en la manga del muerto, que te estuvo buscando. O tú estuviste buscando ahí, a ver, ¿qué será de mi amiga? La sabiduría, ¿cómo actúa? Bloqueada, el que sigue. ¿Sí estamos entendiendo en esta tarde? Nada de que, hola, ¿cómo te ha ido? Si tú sabes que eso te va a seducir, tú le estás abriendo puerta al enemigo. Y Dios ni Dios se va a meter, para que entiendas. No, Dios no va a correr, ay, mi hijito ya está en peligro. No. Esa ya va a ser tu bronca.
Por eso dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? La humildad abre siempre el trono de la gracia, mi hermano. Siempre lo vas a tener abierto. Entre más humilde tú seas en todas las áreas de tu vida, mira, ¿sabes quién te va a decir? Chulada de hijo que tengo, chulada de hija que tengo. No, hombre, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde? Dios busca. Ahora yo le quiero preguntar, ¿de verdad cree que Dios busque a alguien? Sí, Dios busca a personas humildes para exaltarlos, para levantarlos. Quiero ir terminando con esto, mis hermanos. Vamos preparándonos para la Santa Cena. Versículo 15 y vamos a terminar en el 18. Entonces, la concupiscencia después de que ha concebido, da a luz. ¿De qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de ¿qué? De verdad. Para que seamos primicias ¿de qué? De sus criaturas. Primero, su palabra tiene que estar en tu vida, y eso cuando te generó tu primer nacimiento, después te va dando crecimiento. ¿Sí me expliqué? Te hizo nacer la palabra de Dios por la palabra de verdad. ¿Cómo? Creímos en Cristo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. A ver otra vez. Él es nuestro Salvador, porque fíjese que cuál es el problema. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces en el cristiano? Reconocerlo como Salvador, pero no como Señor. Como Salvador, qué padre, ¿no? Él murió por mí, por mis pecados, todo dar. Pero cuando queremos que Él sea el que manda, nos cuesta trabajo, porque eso es lo que significa Señor. Kyrios, el que manda, al que lo voy a obedecer, el que me va a dirigir, el que me va a dar las órdenes. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que me obedece, el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre, que está en los cielos. ¿Dónde empieza la humildad? Yo reconozco que Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él me está gobernando mi vida. Y si Él me dice que suelte ciertas amistades, ¿qué voy a hacer? Seguro. No sé qué. Si Él me dice que mi noviazgo no le gusta, ¿qué voy a hacer? Yo lo evangelizo, Señor. Eso es cuando empezamos a caminar en humildad, mis hermanos. Pero si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, porque Dios da gracia al humilde para exaltarlo. Póngase de pie en esta tarde. Este es un mes de mucha bendición. Dios nos va a estar hablando de una forma tan maravillosa, porque Dios lo quiere exaltar. A veces nosotros tenemos que reconocer que hay algo que nos ha costado un poquito de trabajo. Digo, ya aquí ya no es mucho, en otros lados. El martes me invitaron a predicar a puro pastores y a líderes. Había un buen grupo de pastores. Y es difícil predicarle a pastores, porque conocen la Biblia, porque hay quienes tienen muchos años de teología y todo eso. Pero algo que me decía el Señor era, yo le decía, Señor, dame el mensaje para los pastores. Y el Señor me dio una palabra, donde David de repente sale al campo de batalla, dice la palabra del Señor, dice,
Y había un gigante, había un descendiente de los gigantes que cuando lo vio, lo estaba nada más observando. Y dice la palabra del Señor, dice, y David se cansó. Y el gigante se dio cuenta y dice, y corrió. Pero había un muchacho que se llama Abisai. Abisai, cuando lo ve eso, corre detrás del gigante y le atraviesa su espada. El gigante iba con una lanza ya para aventársela a David, porque David ya se había desprotegido. Y yo le decía, a veces como pastores nos sentimos cansados. ¿Y sabe cuándo empieza todo eso? Cuando nos sentimos orgullosos. Cuando sentimos, yo sé más que él, yo sé más que él. Si esto pasa en los pastores, ¿qué pasará en la congregación? Por eso es muy importante reconocer hoy en este tiempo que si no somos humildes, vamos a estar cayendo a cada rato. La humildad, ¿sabes qué vas a provocar cuando tú seas humilde? Que te abran los brazos, que te abracen, que te den el mejor beso que has sentido y que te digan, sabes que te estaba yo esperando. Cierra esos ojos un momento en esta tarde. Y yo quiero que en esta tarde sueltes todo aquello que no sea nada humilde delante de Dios. Y que le diga, Señor, en esta tarde, aquí está. Quiero ser humilde. Quiero caminar en humildad. Quiero, Señor, que en este día, Señor, tú me abraces como nadie lo ha hecho. Tú me beses como nadie lo ha hecho, Señor. Porque eres, Señor, el único por el cual puede venir esa sabiduría que me hace falta. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Señor, renuncio, dígalo, a todo doble ánimo que existe en mi vida. Y yo, Señor, en esta tarde me someto al Rey de Reyes y al Señor de señores. Y si lo empiezas a reconocer en esta tarde, ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Y déjalo que el Espíritu Santo en esta tarde empiece a obrar en tu vida. Y que su poder empiece a llenar tu vida en el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos delante de ti. Y si hoy se tiene que poner a cuentas con el Señor, dígale, Señor, perdóname por esto. Perdóname por aquello, Señor. Tú conoces, Señor, mi corazón, mis pensamientos. Y te pido que me perdones, Señor. Venid luego, dirá Jehová, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos más que la lana. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos humildes delante de Él. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque puede, Señor, envolvernos en esa santidad. Bendito eres, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero invitar a dos jóvenes que nos ministren la Santa Cena del Señor, porque Dios está haciendo cosas grandes.